Arriba el ayudante médico. ¿Por qué nunca jodes a un médico de la Marina? Esta historia cuenta con la autorización personal correspondiente del autor de esta obra. El enlace directo a la obra original está en la descripción de este video en este canal de YouTube. Era otro día miserable, caluroso y húmedo en Sesatov 4. La jungla alienígena llena de sonidos de extrañas criaturas que hacían docenas de ruidos diferentes y cientos de olores nuevos. Casi podría ser agradable si no estuvieran patrullando en busca de los reductos Brid que quedaron atrás cuando las fuerzas de la Alianza liberaron el planeta. ¿Quién sabía cuántos de esos bastardos todavía andaban sueltos? La flora y la fauna hacían que caminar por la jungla fuera bastante difícil sin tener que preocuparse de que aparecieran rayos o cuchillas Brid entre el follaje. Y así es como los 30 marines del tercer pelotón, Compañía C, primer batallón de marines Terran, se encontraron en esta caminata por la naturaleza. O más precisamente, 29 marines y un ayudante médico de la flota. Al igual que los sanitarios y médicos del pasado, el suboficial de primera clase, David Hokwang, se llamaba simplemente Doc. Había sido médico durante 5 años, casi todos con el tercer pelotón, y había estado en el infierno y había regresado con ellos. Conocía a cada miembro del tercer pelotón por su nombre y se precipitaba hacia el fuego para sacarlos. Más adelante había un claro de hierba hasta las rodillas, el lugar perfecto para una emboscada, y la razón por la que la patrulla estaba esperando entre la maleza mientras un par de marines lo revisaban. Acababan de llegar al centro del claro cuando rayos violetas de armas de energía Brid volaron desde la línea de árboles opuesta. La pareja del medio cayó en la primera volea. Alguien gritó. ¡Contacto 300 metros! Devuelve el fuego, Gritó el teniente. El sonido de los rifles terrestres resonando en todas las superficies. sargento. Jansen, toma el primer escuadrón y muévete a la izquierda. Cabo Marx, tercer escuadrón a la derecha y segundo. Mantén el centro conmigo. Gritó el teniente a sus subordinados. García, prepara ese cañón de riel y suprime esa línea de árboles. El teniente estaba tan ocupado preparando una defensa que no se dio cuenta de que Doc se agachó mientras corría hacia los 2 marines caídos. Después de que algunos rayos se acercaron un poco, se lanzó al suelo. La hierba lo ocultó de los Brid y se arrastró sobre su vientre hasta llegar a sus amigos. Uno de ellos estaba inquietantemente quieto y al darle la vuelta mostró un agujero en el centro de su pecho. El segundo estaba gimiendo y había recibido un golpe en el brazo izquierdo, otro en la cadera y sangraba por la cabeza. Doc metió la mano en su maletín médico y sacó el pequeño bote de espuma médica expansiva que se utiliza para tratar heridas causadas por armas de energía. La mayoría de los impactos de armas de energía cauterizarían el tejido de la herida. La espuma ayudó a enfriar la herida y a cubrirla para mantener alejados los objetos extraños y suprimir cualquier sangrado que pudiera provocar un manejo brusco. También proporcionó alivio del dolor directamente a las terminaciones nerviosas cortadas. ¿Tai? Habló con calma como si esto fuera un ejercicio de entrenamiento. ¿Puedes oírme, amigo? Soy el Doc. Tai hizo un ruido que podría haber sido una afirmación. El examen determinó que tenía una conmoción cerebral, por lo que Doc le vendó la cabeza de manera rápida y eficiente y le volvió a colocar el casco. Doc recogió su equipo y buscó un bolsillo en su pantorrilla izquierda. De él salió un rollo del fuerte cordón que llevaba para diversos usos. Tomó un extremo, lo pasó por las correas de los hombros de la armadura de los marines muertos y sujetó la bobina a uno de los pocos mosquetones de su armadura. Acercando su rostro al de Tai, dijo: Necesito que te subas a mi espalda y te llevaré de regreso con los demás. Fue una lucha, pero Tai logró subirse al cuerpo boca abajo de Doc. Incluso si la hierba los ocultaba por ambos lados, eso no significaba que los disparos perdidos de ambos lados no pudieran alcanzarlos. Llegar hasta sus amigos le pareció cuestión de días, pero tal vez le llevó 15 minutos. Tan pronto como llegó a sus líneas, un par de marines quitaron a Tai de su espalda y lo llevaron a un lugar en la retaguardia. El teniente llegó corriendo agachado. Maldita sea, Doc, me estás matando. Le gritó al oído a Doc para que hablara por encima del sonido del combate. Te necesitamos aquí, y cada vez que lo haces me quita años de vida.
Hemos preparado un lugar para ti en la parte trasera. Ahora lleva tu trasero allí. Dijo el teniente antes de sonreír. Buen trabajo para recuperar a Tai. Sí, señor. Gracias, señor. Antes de quitar la parte del cordón que no se había enrollado detrás de él, se lo entregó al teniente y ante la mirada interrogante respondió: Cruz no lo logró, pero le puse esto a su armadura. Podemos sacarlo de aquí. El teniente asintió rápidamente en señal de comprensión y gritó a un par de su escuadrón que comenzaran a recogerlo. Los marines no dejaron a nadie atrás, excepto como último recurso. Doc regresó con los heridos y se alegró de encontrar solo otros 2 pacientes allí. Ambas eran heridas menores que solo necesitaban curarse, pero primero necesitaba terminar de estabilizar a Tai con una vía intravenosa y atarlo a una camilla de evacuación. Sacó una bolsa de solución salina, tubos y un catéter. «Sostén esto», le dijo a uno de los heridos que caminaban y le entregó la bolsa de solución salina. Abrió el paquete del tubo, lo instaló y agarró la aguja intravenosa. Después de atar un pequeño torniquete alrededor del bíceps de Tai, palpó la vena de su codo. Al encontrarlo, insertó la aguja, comprobó que estuviera bien colocada y la quitó. Conectó el tubo al catéter que todavía estaba en la vena y lo sujetó todo con cinta adhesiva. Estableció el caudal y asintió para sí mismo. Luego se dirigió a los otros heridos y les vendó las heridas en cuestión de minutos. Todavía podrían luchar si fuera necesario, pero los mantuvo con él. Proporcionarían cierta seguridad y ayudarían a mover carcasas menos móviles. ¡Arriba el médico! Llegó la llamada desde el flanco derecho. Sin pensarlo 2 veces, se dirigió al tercer escuadrón. Cabo Marks lo recibió cuando entró en la fila. Me cayeron 2 de una granada. ¡Los tenemos detrás de esa roca! Doc siguió hacia donde señalaba. «Lo tengo». Y empezó a alejarse. Gracias, doctor. Gritó el cabo Marks antes de regresar a la fila. Cuando llegó al otro lado de la roca, murmuró «joder» para sí mismo. Un par de marines, Rodríguez y García, se habían quedado con los heridos, tratando de mantener presión sobre las peores heridas. Doc les hizo un gesto con la cabeza. «Buen trabajo, tal como les mostré. Sigue manteniendo la presión». Se dirigió hacia el primer marine y vio docenas de agujeros de metralla donde estaba perforada la armadura. Al revisar 2 veces el peto, solo se encontraron pequeños agujeros de metralla. La mayoría solo necesitaba vendajes y seguros para las heridas, pero hubo 3 que no iban a dejar de sangrar por sí solos. Hizo que Rodríguez comenzara a vendar las heridas simples y dejó que las hemorragias las manejara él solo. El segundo parecía haber sido el más afectado por la explosión. Su torso era un desastre y parecía como si partes de su armadura hubieran sido introducidas en la herida. Esto iba a tomar un poco. Normalmente, la clasificación significaba ocuparse primero del peor de los casos, pero iba a necesitar algo de tiempo para manejar esto. Regresó con el primer paciente y sacó su botiquín. Después de inspeccionar las heridas, las limpió y roció espuma coagulante. Terminó cerrando la herida con grapas. Doc miró a Rodríguez. «Eso debería ser así por ahora. Véndalos y prepárala para el transporte». Se volvió hacia García. «Quiero que vendes estas pequeñas heridas y luego tendré algo más para ti». Pero antes de comenzar, llamó por radio al teniente. «Necesito una limpieza de polvo inmediata. Tengo un caso prioritario que necesita cirugía inmediata». El teniente respondió. Veré qué puedo hacer. Estado de heridos. Doc había comenzado a trabajar con el otro paciente. Una prioridad. Creo que es Davison, pero es un desastre. 2 urgentes, Young y Sabes sobre ti. 2 heridos andantes, Chen y Bell. Los dejé para cuidar a Tai y enviaré a Young de regreso con García y Rodríguez. Voy a necesitar que me ayuden a trasladar a Davison. Uno caído, pero no tuve la oportunidad de ver quién. Él respondió. Isca. El teniente respondió Doc. Ni siquiera respondió después de que le colocaron una vía intravenosa e intubó a Davison. Envió a Rodríguez y García para mover a Young hacia atrás. Trabajó lo más rápido que pudo para asegurar los sangrados mediante cauterización o suturas. Acababa de terminar de preparar a Davison lo más que pudo para ser trasladado cuando los 2 marines regresaron. Cargaron a Davison en la camilla y apenas comenzaron a moverse cuando sonó la llamada. ¡Arriba el médico! Afortunadamente,
Los disparos estaban empezando a amainar y llegó al primer escuadrón sin problemas. De los 3 marines heridos, el peor fue una pierna rota al caer un árbol. Los otros 2 fueron simples quemaduras por armas de energía. Pero lo que más frustró a Doc fueron los 2 formularios que aún estaban en juego. Doc hizo que los Doc heridos que caminaban llevaran al tercer marín de regreso con los demás. Estaba tan absorto en su trabajo que no había notado la ausencia de disparos. Los únicos Brit que quedaban en el campo estaban muertos o agonizantes, y los marines estaban solucionando la segunda parte para todos, menos un par de prisioneros. Al no ver más heridos, Doc se dirigió a su pequeño puesto de socorro y revisó a sus pacientes. El resto de sus pacientes estaban estables, pero Davison estaba colapsando. Usó todos los trucos que conocía para mantener su corazón latiendo. «Teniente, necesito quitar el polvo o perderé a Davison», gritó por las comunicaciones. Te escucho, Doc. 2 minutos. Los siguientes 2 minutos parecieron una eternidad para Doc. Los malditos trozos de coraza en la herida le impidieron llegar al corazón y los pulmones. Doc dio un suspiro de alivio cuando la nave de asalto aterrizó en el claro. Agarró a los marines sanos más cercanos y llevó a Davison a la nave. Cualquier infante de marina con el que se encontraba era enviado de regreso para evacuar a los demás heridos. Trabajó con los médicos para llevar a Davison a la cama de traumatología y conectarlo a los sistemas médicos allí. Una vez que estuvo seguro de que todos sus heridos y muertos estaban cargados en el barco, se tomó un momento para sentarse en una roca y observó cómo aseguraban a los prisioneros Brit en el barco. El teniente se acercó al doctor y le dijo: Estamos marchando de regreso a la base, pero usted parece agotado. ¿Por qué no vuelves con nuestros heridos? Doc se levantó y empezó a caminar hacia la nave. Déjame reabastecer mi botiquín a ustedes. El teniente sacudió la cabeza, preocupado por Doc, pero también muy contento de tenerlo con ellos. El pelotón disminuido finalmente llegó a la base 6 horas después. A pesar de la aptitud casi legendaria de los Marines Terran, estaban arrastrando el trasero cuando cruzaron las puertas. Como el sargento Jansen diría más tarde, no podían azotar a un par de cachorros derlexianos en ese momento. La llegada de 2 compañías del Imperio Cranialian permitió al tercer pelotón descansar 24 horas. Esto fue suficiente para animar a la mayoría de los marines a dirigirse al asentamiento adyacente, donde construyeron la base al lado. Les permite acoger refugiados sin comprometer la seguridad de la base. Los cranialianos eran una de las especies más recientes y arrogantes en unirse a la Confederación Galáctica, y todavía pensaban que los humanos eran una broma. Como la mayoría de las especies, asumieron que todos los humanos eran como los comerciantes, mecánicos y tenderos que se podían encontrar en todo el espacio de la Confederación. Entonces, cuando 10 de ellos entraron a un bar propiedad de la Karn que contenía un puñado de marines, y Doc sentado solo en un rincón, no les mostraron ningún respeto. Confundieron a Doc sentado solo con una presa fácil de humillar. No sabían que Doc siempre tomaba su primer trago solo, mientras se descomprimía de cualquier misión y luego se unía a sus amigos. Mientras se pavoneaban con confianza hacia la mesa de Doc, el camarero les informó a los marines lo que estaba sucediendo. Uno de los cranialianos se inclinó y dijo: Sal de nuestro lugar, pequeño humano, o te aplastaré como a un huevo. El camarero despidió a su hijo y les indicó a los 2 trabajadores de logística de Idrik que se unieran a él en el otro extremo de la barra. Mientras el Cranialian continuaba acosando a Doc, un silbido desde atrás les hizo darse la vuelta y encontrar a 6 marines parados allí luciendo muy enojados. Al ver que superaba en número a los marines, el Cranialian se burló. Váyanse, débiles humanos, o saldrán heridos. En su arrogancia, esperaba que los humanos huyeran, por lo que se sorprendió cuando se dispersaron a medida que avanzaban. Los cranialianos se mostraron satisfechos cuando se volvieron hacia los marines, pero la expresión de sus rostros cambió a miedo cuando más marines comenzaron a entrar al bar. Más de 2 docenas de marines más entraron al bar, el hijo del camarero detrás de ellos. Los humanos, especialmente los marines, eran extremadamente populares entre los lugareños de Lacan, por lo que el camarero no lo pensó 2 veces
antes de enviar a su hijo a buscar más marines. Los cranialianos se encontraron rodeados por casi 30 marines cabreados. Menos de la mitad eran del tercer pelotón. El camarero miró a los dos Idrik y dijo: ¡Un consejo! Fue interrumpido por el sonido de los gritos de dolor de los cranialianos, cuando los marines comenzaron a golpearlos sin piedad. ¡Nunca jodas al médico de la infantería de marina! Finalizó. No te olvides de dejar tu comentario, compartir este video y seguirnos en todas nuestras redes. Eso nos ayuda muchísimo a crecer y así poder traerles cada vez más historias. No te olvides que tenemos nuestro grupo de Telegram. Está en el enlace de este video en YouTube o en el perfil de TikTok.